Nunca pensé que mi vida daría un giro tan brutal por algo tan simple como un paquete entregado por error. Era un jueves por la tarde, y el calor sevillano parecía derretir hasta las piedras. Sonó el timbre. Al abrir la puerta, el repartidor sostenía una caja mediana con un nombre y dirección desconocidos, pero con mi número de piso. Disculpe, señora, pero parece que esto es suyo, dijo apresurado. Antes de que pudiera responder, el hombre ya se había marchado. Normalmente habría llamado al número de la etiqueta para aclarar el error, pero ese día la curiosidad me venció. Mi marido, Javier, no estaba en casa. Pensé que sería algo insignificante, tal vez ropa o algún utensilio de cocina. Pero cuando abrí la caja, lo que encontré me dejó helada. Dentro había una serie de fotos impresas. En cada una de ellas aparecía un hombre alto, moreno, y yo misma. Yo, riéndome en una terraza con una copa de vino en la mano. Yo, caminando por las calles estrechas del barrio Santa Cruz. Yo, en un hotel que reconocí de inmediato porque estaba a solo unas cuadras de nuestra casa. Todas esas imágenes habían sido tomadas sin que me diera cuenta, y lo más inquietante, en ninguna estaba Javier. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras inspeccionaba las fotos. Había más cosas en la caja. Una nota manuscrita que decía simplemente ya es hora de que él sepa la verdad y un sobre cerrado con mi nombre escrito en letras grandes y elegantes. En ese momento, sentí que todo se desmoronaba. ¿Quién había enviado esto? ¿Qué significaba? Antes de abrir el sobre, lo dejé sobre la mesa y me serví una copa de vino. Mis manos temblaban. Esto no era solo una confusión con un paquete, era un mensaje directo, uno que amenazaba con arruinar todo lo que conocía. Cuando finalmente abrí el sobre, descubrí que contenía un único documento, una reserva para 2 personas en un hotel de lujo en Madrid, con fecha de hace 3 meses. Una fecha que coincidía con un viaje de trabajo que había inventado para escapar de mi vida, aunque solo fuera por unos días. El caos estaba a punto de desatarse, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Dejé la caja abierta sobre la mesa mientras el sudor comenzaba a correr por mi frente. Mi respiración estaba acelerada, y un zumbido punzante llenaba mi cabeza. Intenté pensar con claridad, pero cada vez que miraba las fotos, esa claridad se esfumaba como el aire en un neumático pinchado. Me obligué a concentrarme en lo esencial. ¿Quién había mandado esto? ¿Cómo lo sabía? ¿Y qué pretendía conseguir? Decidí que lo más lógico era deshacerme del contenido antes de que Javier regresara a casa. No tenía sentido dejarlo a la vista. Si algo aprendí en los últimos meses es que los secretos tienen su propia lógica. Una vez descubiertos, dejan de ser tuyos. Así que cogí todo el contenido, incluso el sobre con la reserva, y lo metí en mi bolso. Mi plan era simple, destruirlo todo tan pronto como pudiera salir de casa. Sin embargo, justo cuando me dirigía hacia la puerta, oí el sonido inconfundible de las llaves en la cerradura. Javier había llegado más temprano de lo habitual. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro, volví corriendo a la mesa, cerré la caja y la dejé en su lugar original. Apenas tuve tiempo de sentarme en el sofá y fingir que estaba mirando el móvil cuando él entró. «Hola, cariño», dijo mientras dejaba sus cosas en el perchero junto a la entrada. «¿Qué tal el día?» «Normal», respondí con una sonrisa que ni yo misma creí. Javier se acercó y me dio un beso en la mejilla. Por un momento, sentí el impulso de confesarlo todo, de explicarle que había cosas que no sabía sobre mí y que nunca había querido que supiera. Pero luego, recordé lo que estaba en juego, nuestra vida juntos, nuestra estabilidad, todo lo que habíamos construido. Él no podía enterarse, al menos no todavía. ¿Y eso?, preguntó, señalando la caja sobre la mesa. «Ah, un paquete equivocado», dije con rapidez, sin mirarle directamente. «Voy a llevarlo al servicio de mensajería mañana».
¿Te has fijado de quién es? Ni idea. La etiqueta no tiene más datos. Javier se encogió de hombros y se dirigió a la cocina. Lo oí abrir la nevera y servirse un vaso de agua, mientras yo intentaba mantener la compostura. Mi mente trabajaba a toda velocidad para decidir qué hacer. El resto de la noche transcurrió con una normalidad inquietante. Cenamos juntos, hablamos sobre su día en la oficina y el informe que debía presentar la semana siguiente. Yo asentía y sonreía en los momentos correctos, pero mi cabeza seguía llena de preguntas y preocupaciones. Finalmente, cuando Javier se fue a dormir, me levanté con cuidado y fui al salón. La caja seguía allí, como un recordatorio de lo que estaba por venir. Abrí mi bolso y saqué el sobre con la reserva. Me senté en el sofá, con las piernas cruzadas, y lo miré durante lo que parecieron horas. La reserva estaba hecha para el Hotel Ritz en Madrid, una suite con vistas al Retiro. Todo estaba detallado, las fechas, los nombres de los huéspedes, incluso una solicitud especial para una botella de champán en la habitación. El problema era que uno de esos nombres era el mío. El otro, el de Rubén. Rubén era un cliente que había conocido en uno de los eventos que organicé el año pasado. Guapo, carismático, y lo suficientemente listo como para saber cuando alguien como yo buscaba algo más que una conversación profesional. No fue inmediato, pero poco a poco nos fuimos acercando. Salimos a tomar algo un par de veces, y después de un par de meses, nuestra relación pasó de lo platónico a algo mucho más físico. Fue emocionante, lo admito. Rubén representaba todo lo que sentía que me faltaba en mi vida con Javier: espontaneidad, deseo, algo que me hiciera sentir viva. Pero nunca planeé que fuera más allá de un escape temporal. La reserva era un problema. Aunque Rubén había sido discreto, sabía que algo había salido mal. Y ahora, alguien más lo sabía. A la mañana siguiente, decidí investigar. Después de que Javier saliera al trabajo, cogí la caja y fui directamente a la dirección del servicio de mensajería que aparecía en la etiqueta. Cuando llegué, le expliqué al empleado que había recibido el paquete por error y que quería devolverlo. Lo siento, señora, dijo mientras revisaba la etiqueta. Parece que este paquete fue entregado directamente desde la central. No hay registro de que haya pasado por aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Desde la central? Pero aquí dice que fue enviado desde esta dirección. Es una dirección genérica. Se usa para paquetes personalizados o envíos especiales. Puede que sea parte de un contrato privado. ¿Contrato privado? Sí. A veces empresas o individuos contratan servicios directos. ¿Quiere que revise el remitente? Asentí, aunque no estaba segura de que quisiera saber la respuesta. El empleado tecleó en el ordenador durante un par de minutos, y luego me miró con una expresión extraña. No hay remitente registrado. Solo un número de referencia y una solicitud especial para entrega en mano. Salí del lugar con más preguntas que respuestas. Ahora no solo estaba preocupada por cómo había llegado esa caja a mis manos, sino por quien la había enviado. Alguien sabía lo suficiente sobre mí como para ponerme en una posición vulnerable, y estaba claro que no planeaban quedarse callados por mucho tiempo. Cuando regresé a casa, decidí tomar medidas. Saqué las fotos de la caja y las quemé en el fregadero. El sobre con la reserva, sin embargo, lo guardé en un cajón. Era la única prueba que tenía de lo que estaba pasando, y aunque quería destruirla, algo me decía que aún la necesitaría. El juego había comenzado, y ahora no se trataba solo de esconder mis secretos, sino de averiguar quién estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de ansiedad y vigilancia. Javier no sospechaba nada, al menos eso creía yo. Seguía con su horario habitual, preguntando cosas triviales como si quería que comprara algo en el supermercado o qué prefería para cenar.
Yo respondía automáticamente, pero mi mente estaba constantemente en alerta. Cada llamada telefónica, cada notificación en mi móvil, cada visita inesperada a la puerta me hacía saltar. Sabía que no podía vivir mucho tiempo con ese nivel de estrés. Entonces llegó el viernes, y con él, la confrontación que temía. Javier regresó a casa más temprano de lo normal, algo que no era del todo inusual, pero lo hizo con una energía que no había visto en mucho tiempo. Cerró la puerta con fuerza, dejó su maletín en el suelo y me miró directamente. Su expresión no era de enfado, al menos no todavía, pero había algo en sus ojos que me puso en alerta. ¿Dónde está la caja?, preguntó sin rodeos. Me quedé congelada. ¿Qué caja? Sabes perfectamente cuál caja, Ana. Su voz era tensa, contenida. La que estaba sobre la mesa el otro día. La que dijiste que era un paquete equivocado. Mi primera reacción fue fingir ignorancia. Ah, esa. La devolví al servicio de mensajería. No es cierto. El tono de sus palabras me golpeó como una bofetada. Sabía que no podía escapar de esto fácilmente, pero aún intenté ganar tiempo. ¿Por qué no iba a ser cierto? Era un error, Javier. Deja de mentirme. Dio un paso hacia mí, y aunque no levantó la voz, la fuerza en su tono me hizo retroceder instintivamente. Ana, sé lo que había en esa caja. Y quiero que me lo expliques. No tenía forma de saber si estaba blufeando o si realmente había visto algo. Tal vez la abrió cuando yo no estaba. Tal vez encontró alguna pista. O tal vez alguien más le había contado algo. En cualquier caso, la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la luz. ¿Qué crees que había en la caja?, pregunté, intentando mantener la calma. Fotos tuyas, respondió sin vacilar. Y no eran fotos normales, Ana. Eran fotos de ti con otro hombre. Fotos que alguien tomó y envió directamente a esta casa. Así que ahora quiero que me digas la verdad. El silencio llenó la habitación. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría desmayarme. Lo observé con atención, buscando algún indicio de que estuviera exagerando, pero su postura, su mirada fija, todo indicaba que sabía más de lo que yo pensaba. ¿Quién te lo dijo?, fue lo único que pude decir. ¿Eso importa ahora? Su tono se volvió más agresivo. ¿Vas a negarlo, Ana? ¿O finalmente vas a tener la decencia de admitir lo que hiciste? Mi instinto inicial fue seguir negándolo, aferrarme a la mentira como una tabla de salvación. Pero algo en su voz, en su forma de mirarme, me hizo detenerme. Había un dolor tan profundo en sus ojos que mentirle parecía peor que admitirlo. Javier. Comencé, pero no sabía cómo continuar. ¿Desde cuándo?, preguntó. Su voz ahora temblaba ligeramente. Solo ocurrió un par de veces, dije, sin saber si eso lo haría mejor o peor. No significó nada. ¿Nada? Se rió amargamente. ¿Sabes cuánto significa para mí? ¿Sabes cuánto significa para nuestro matrimonio? ¿Para todo lo que hemos construido juntos? ¿Y me dices que no significó nada? Intenté acercarme a él, pero retrocedió, levantando una mano como si quisiera mantenerme a distancia. No me toques, Ana. No quiero escucharte justificar nada. Solo quiero saber la verdad, toda la verdad. Le conté lo básico. Le hablé de Rubén, de cómo lo conocí en el evento y de cómo las cosas escalaron. No entré en detalles, pero no dejé de reconocer lo esencial. Mientras hablaba, sentía que las palabras me arrancaban algo de dentro, como si cada confesión fuera una parte de mí que no podía recuperar. Javier me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto detrás de mí. Cuando terminé, se quedó callado durante un largo minuto, y yo casi deseé que gritara, que rompiera algo,
que hiciera cualquier cosa que rompiera la tensión insoportable en el aire. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Lo siento, dije, y era cierto. Lo sentía más de lo que podía expresar, pero sabía que las disculpas no bastarían. ¿Lo sientes? Se rió de nuevo, pero esta vez no había amargura, solo un cansancio profundo. ¿Sabes qué es lo peor, Ana? Que ni siquiera estoy sorprendido. Quizás debería haberlo visto venir. Quizás todo este tiempo fui un idiota por pensar que estábamos bien. No fue culpa tuya, intenté decir, pero me interrumpió. Claro que fue culpa mía, dijo, su tono subiendo ligeramente. Siempre es culpa de ambos, ¿verdad? Uno descuida al otro, el otro busca algo fuera, y así empieza todo. Pero, ¿sabes qué? Eso no cambia nada. Esto no cambia nada, Ana. Lo único que cambia es que ahora sé quién eres realmente. Su comentario me golpeó más fuerte que cualquier grito o insulto. Intenté hablar, pero él levantó una mano para detenerme. Me voy, dijo. Necesito tiempo para pensar. No me llames. No me busques. Y no intentes justificarte, porque ya he oído suficiente. Lo vi recoger sus cosas y salir por la puerta sin mirar atrás. Cuando la cerró, el sonido resonó en toda la casa. Me quedé sola, rodeada por un silencio que parecía más pesado que cualquier discusión. Sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Javier desapareció durante 3 días. Fue como si se hubiera esfumado del planeta. No respondió a mis mensajes, no contestó las llamadas, ni siquiera fue a la oficina, algo completamente fuera de lugar para él. Ese silencio no era solo ausencia, era una advertencia. Algo estaba ocurriendo, y yo estaba en el centro de ello. El domingo por la mañana, mientras estaba en la cocina intentando desayunar algo que ni siquiera pude saborear, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con un mensajero sosteniendo un sobre marrón. «Señora Ana Sánchez, ¿verdad?», preguntó. «Sí, soy yo». Firmé el recibo y tomé el sobre. El mensajero se fue sin añadir nada, y yo me quedé ahí, sosteniendo ese paquete pequeño pero ominoso. Cerré la puerta, lo coloqué sobre la mesa y lo abrí lentamente. Dentro había un único documento, una citación judicial para una demanda de divorcio. El golpe fue directo. No había advertencias, no había conversaciones previas, solo este movimiento legal que parecía diseñado para cortar todo de raíz. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el texto adjunto, escrito a mano. Quiero que leas esto. Nos veremos en el lugar donde comenzó todo. El lugar donde comenzó todo. Supe de inmediato a qué se refería. La primera cita que tuvimos Javier y yo fue en un restaurante pequeño en Triana, un sitio acogedor donde compartimos vino tinto y risas nerviosas. Era una especie de lugar simbólico para nosotros, aunque hacía años que no volvíamos. Llegué al restaurante esa tarde, después de horas de pensar en cómo afrontar lo que venía. Javier ya estaba allí, sentado en la misma mesa donde habíamos cenado aquella primera vez. Cuando me acerqué, levantó la mirada. No había enojo en su rostro, pero tampoco calidez. Era como si estuviera viendo a una extraña. «Siéntate», dijo sin preámbulos. Me senté, y antes de que pudiera hablar, sacó una carpeta del maletín que tenía junto a él. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Ábrela», ordenó. Lo hice con manos temblorosas. Dentro había copias de mensajes, correos electrónicos y fotos, pero no solo eran de mi relación con Rubén. También había registros de llamadas que nunca pensé que alguien podría conseguir, incluso capturas de pantalla de reservas de vuelos que correspondían con los viajes que decía hacer por trabajo. «¿Qué es esto?», pregunté, intentando mantener la calma.
Es todo lo que tienes que saber sobre cómo he pasado los últimos días, respondió. Contraté a un investigador privado hace semanas, Ana. Llevaba tiempo sospechando, pero quise estar seguro antes de confrontarte. Ahora lo estoy. No pude hablar. Todo estaba ahí, en esa carpeta, documentado de una manera que no dejaba lugar a dudas. Pero no se trata solo de eso, continuó Javier. Quiero que sepas que esto no va a ser un simple divorcio. Me aseguraré de que pierdas más que un matrimonio. Su tono era frío, calculador, como si estuviera explicando un proyecto laboral. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar. Voy a luchar por quedarme con la casa, y ya he hablado con un abogado para asegurarme de que tú no veas ni un euro de mi dinero. Todo lo que hemos construido juntos, todo lo que tú tiraste a la basura, ahora será mío. ¿Y Rubén? También lo tengo en la mira. Lo voy a destruir. Su carrera, su reputación, todo. Sabía que Javier era un hombre metódico, pero nunca lo había visto así. Había una determinación en él que me asustaba. Intenté razonar con él, hablar sobre cómo podríamos manejar esto de manera civilizada, pero no me dejó. Esto no es negociable, Ana. Tú empezaste este juego, y yo lo voy a terminar. El lunes por la mañana, recibí una llamada de mi jefa. Rubén y yo trabajábamos en la misma industria, aunque en áreas diferentes. Mi jefa me informó que había recibido un correo electrónico anónimo con pruebas de mi relación con él. Decían que incluía mensajes inapropiados enviados durante el horario laboral y fotos comprometedoras. Aunque intenté defenderme, quedó claro que mi posición en la empresa estaba en peligro. Rubén tampoco escapó del impacto. En cuestión de días, su jefe también recibió un correo similar, y pronto comenzaron a circular rumores en su oficina. Javier no estaba jugando, estaba destruyendo todo a su paso. Esa misma semana, la familia de Javier también se enteró. No sé si fue él quien les contó o si alguien más lo hizo, pero de repente me vi aislada. Su madre, quien siempre me trató con cariño, dejó de contestar mis llamadas. Su hermana, con la que había compartido tantos momentos, me bloqueó en todas las redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias llegaran a mi familia. Mi hermana me llamó para decirme que Javier había contactado a mi cuñado y le había enviado pruebas de mi infidelidad. Quería asegurarse de que todos en mi entorno supieran lo que había hecho. El viernes por la tarde, recibí otro sobre. Esta vez, no era de un mensajero, sino que alguien lo había dejado directamente en mi buzón. Dentro había una carta escrita por Javier. Ana. Te advertí que habría consecuencias. Esta es solo la primera fase. No mereces explicaciones ni disculpas de mi parte, porque fuiste tú quien rompió todo. Espero que esta experiencia te enseñe algo sobre lealtad y respeto, aunque sé que eso ya no importa para nosotros. No esperes que esto termine pronto. Todavía queda mucho por ajustar. Esa noche, mientras intentaba dormir, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Javier no estaba interesado en una separación pacífica. Estaba empeñado en destruir todo lo que yo conocía, y lo estaba logrando. La vida se había convertido en una serie de golpes continuos. Mi trabajo estaba colgando de un hilo, mi reputación hecha pedazos, y mis intentos de controlar la situación eran inútiles. Pasé días buscando la manera de contactar a Javier y detener lo que estaba haciendo, pero cada intento terminó en silencio. Finalmente, decidí ir a verlo directamente. No podía permitirme esperar más. Era martes por la tarde cuando llegué al pequeño despacho que había alquilado hace años para sus proyectos personales. Sabía que solía ir allí cuando necesitaba concentrarse, y esta vez no fue diferente. Al tocar la puerta, no obtuve respuesta, pero al intentar abrirla, descubrí que estaba inseguro. Lo encontré sentado frente a su escritorio, rodeado de papeles y carpetas.
Ni siquiera alzó la vista cuando entré, lo que de alguna manera me hizo sentir todavía más pequeña de lo que ya me sentía. Javier, comencé con voz temblorosa. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Finalmente levantó la cabeza, mirándome con una expresión que mezclaba cansancio y desprecio. ¿Qué más puedes decirme, Ana? ¿Otra mentira? ¿Otra excusa? Ya no tengo excusas, admití. Solo quiero que pares con esto. Por favor. Él se rió, una risa seca y sin alegría. ¿Pedir perdón y esperar que todo vuelva a la normalidad? ¿Eso es lo que quieres? No, dije rápidamente. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. Pero esto, lo que estás haciendo, no tiene sentido. Solo estamos destruyéndonos más. ¿Destruyéndonos? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Ana, tú ya destruiste esto. Yo solo estoy asegurándome de que entiendas las consecuencias de tus acciones. Esto no es algo que puedas barrer bajo la alfombra y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Tomé aire, intentando mantener la calma. Sé que estás dolido. Sé que te traicioné. Pero todo esto está afectando a más personas de las que imaginamos. Mi familia, mi trabajo, incluso tu reputación no saldrá intacta si esto sigue escalando. ¿Mi reputación? Su voz subió ligeramente, aunque aún estaba controlada. ¿De verdad crees que me importa? ¿Sabes qué es lo único que me importa, Ana? Que la gente sepa quién eres realmente. Que sepan la verdad. Ya saben la verdad, exclamé, incapaz de contenerme. Todo el mundo lo sabe. Lo has hecho imposible de ocultar. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que me quede sin nada? ¿Que termine en la calle? Javier se levantó de su silla, acercándose lentamente hasta quedar frente a mí. Su presencia era intimidante, no porque fuera violento, sino porque estaba lleno de una frialdad que nunca había visto en él. Quiero que entiendas cómo se siente, dijo, mirándome directamente a los ojos. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando descubrí lo que hiciste. Esa mezcla de humillación, rabia y dolor. Y, sobre todo, quiero que recuerdes esto cada vez que pienses en traicionar a alguien más. No pude responder. Sus palabras fueron como un golpe directo. ¿Es esto lo que quieres para el resto de nuestras vidas?, logré decir finalmente. ¿Vivir con este odio? ¿No sería mejor intentar encontrar una manera de cerrar esto, de terminarlo de forma civilizada? ¿Civilizada? Se rió de nuevo. No, Ana. Esa opción desapareció el día que decidiste acostarte con otro hombre. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando calmarse. Cuando volvió a hablar, su tono era más bajo, pero igual de cortante. Esto no es un juego, Ana. Estoy tomando las decisiones que tú me obligaste a tomar. Si estás buscando compasión, has venido al lugar equivocado. Javier, lo siento, dije, esta vez con un tono desesperado. Sé que no puedes perdonarme, pero por favor, déjame demostrarte que esto no tiene que terminar de esta manera. Yo. ¿Tú qué? Me interrumpió. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a borrar todo lo que hiciste? ¿Vas a devolverme la confianza que destruiste? No tenía respuestas para sus preguntas, porque sabía que tenía razón. Había arruinado algo que nunca podría reparar completamente. Entonces no sé qué más hacer, dije finalmente, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Si no puedes perdonarme, si no puedes seguir adelante, al menos déjame hacerlo yo. Por favor. Javier me observó por un largo momento, y por un segundo pensé que tal vez había llegado a él, que tal vez había una pequeña posibilidad de que las cosas pudieran mejorar. Pero cuando habló, su voz era firme y definitiva. No estoy interesado en facilitarte las cosas, Ana.
Esto es el resultado de tus decisiones, y tendrás que vivir con ello. Se volvió hacia su escritorio, ignorándome por completo. Entendí que la conversación había terminado. Me quedé allí unos segundos, esperando algún cambio, alguna señal de que podía hacer algo para arreglarlo, pero no ocurrió nada. Finalmente, salí del despacho sin decir una palabra más. Las semanas posteriores a nuestra última conversación fueron un infierno controlado. Javier había tomado la decisión de ir hasta el final, y yo estaba atrapada en el centro de su plan. Su demanda de divorcio avanzó rápidamente, y mi mundo siguió desmoronándose, lenta pero inexorablemente. La empresa para la que trabajaba decidió prescindir de mí debido a la mala imagen que, según ellos, estaba proyectando. No hubo despido oficial, sino una invitación a renunciar voluntariamente que no me dejó otra opción. Rubén también pagó las consecuencias. Fue despedido de su cargo después de que los correos electrónicos que Javier había filtrado llegaran al Departamento de Recursos Humanos. Intenté hablar con él, buscar consuelo en la única persona que compartía la culpa conmigo, pero fue inútil. Rubén no estaba interesado en seguir en contacto. Para él, esto había sido una aventura, y ahora que había perdido todo, no quería más vínculos conmigo. La casa en la que vivíamos Javier y yo también dejó de ser mi refugio. Aunque técnicamente ambos éramos propietarios, él se aseguró de que me sintiera incómoda en cada rincón. Cambió las cerraduras de la oficina en casa, me retiró el acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas y comenzó a traer a su abogado a la casa para reuniones que claramente tenían el propósito de intimidarme. Finalmente, entendí que no podía seguir viviendo allí. Empaqué lo poco que aún me quedaba y me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de Sevilla, un lugar modesto y frío que estaba a años luz del hogar que habíamos compartido. Un mes después de que dejé la casa, llegó el día del juicio para formalizar el divorcio. Javier no hizo ningún esfuerzo por ocultar su intención de arruinarme. Su equipo legal presentó cada prueba, cada mensaje, cada foto, como si estuvieran construyendo un caso criminal en mi contra. Yo no tenía nada que refutar, así que simplemente me senté allí, escuchando cómo desmantelaban cada aspecto de mi vida con una precisión casi quirúrgica. El juez dictaminó que la casa quedaría en manos de Javier, junto con la mayoría de nuestros bienes. Yo solo me quedé con mi coche, algo de ropa y un puñado de recuerdos que ni siquiera quería conservar. No hubo pensión alimenticia, por supuesto. Javier se aseguró de que mis ingresos recientes y mi falta de hijos en común lo hicieran innecesario. Cuando el juez finalizó la sesión, Javier y yo nos cruzamos por última vez en los pasillos del juzgado. Me detuve, esperando que él dijera algo, cualquier cosa, pero solo pasó de largo. Ese silencio fue más devastador que cualquier insulto que pudiera haber pronunciado. En los días siguientes, me encontré analizando cada decisión, cada paso que había tomado para llegar a este punto. Al principio, sentí una mezcla de autocompasión y rabia. Me decía a mí misma que Javier había sido cruel, que su venganza había ido demasiado lejos, pero en el fondo sabía que nada de esto habría ocurrido si yo no hubiera traicionado su confianza. Aprendí que las decisiones impulsivas tienen consecuencias que no siempre se pueden prever, pero que siempre llegan. Aprendí que no se puede construir algo nuevo sobre las ruinas de una mentira, y que, por mucho que intentes justificar tus acciones, siempre habrá un precio que pagar. También aprendí que, al final, no importa cuánto intentes salvar algo si la base ya está rota. Mi relación con Javier había estado tambaleándose mucho antes de que Rubén apareciera en mi vida, pero en lugar de enfrentar los problemas, busqué una escapatoria. Fue la peor decisión de mi vida. Ahora vivo una vida más simple. Trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa, un empleo que está muy por debajo de lo que hacía antes, pero que al menos me permite mantenerme. He comenzado a ir a terapia, un proceso lento y doloroso que me obliga a enfrentar no solo lo que hice, sino también por qué lo hice. Javier y yo no hemos hablado desde el juicio. A veces me pregunto cómo está,
si logró seguir adelante o si todavía carga con la rabia que lo consumía cuando nos separamos. No espero que me perdone, y probablemente nunca lo hará, pero espero que al menos encuentre algo de paz. En cuanto a mí, sé que no puedo quedarme atrapada en el arrepentimiento para siempre. Lo que pasó es irreversible, pero también es una oportunidad para reconstruir mi vida desde cero. No será fácil, y el camino no está claro, pero al menos ahora sé lo que no quiero ser. La última vez que vi a Javier fue en una cafetería cerca del centro de Sevilla. Estaba con una mujer, alguien que no reconocí, pero que parecía hacerlo feliz. No me vio, y yo no hice ningún intento por acercarme. En lugar de eso, me fui caminando lentamente por las calles de la ciudad, pensando en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Mi vida no era perfecta, pero al menos ahora era honesta. Y eso, aunque pequeño, era un comienzo.